expresión de diferentes fuerzas, que se hace por la vía institucional esa expresión, y estoy de acuerdo, pero son 500 diputados. ¿Qué no es acaso ahorita en esta democracia que vivimos la oportunidad para poder redistribuir estas expresiones en plurinominales y disminuir? Es decir, ¿por qué 500 y no 400? A la hora de poner en la mesa una reforma política es la oportunidad de todos opinar. ¿Por qué 500 diputados y no 400? Hay una posición que dice, bueno, que nada más sean los 300 que ganen la elección. Bueno, demos este espacio, en este primer paso, a quienes tienen la representación proporcional. Pero ¿por qué 500 y no 400? O bien en el Senado tiene la representación de este pacto federal, de que todos los estados, es el origen, tendrían el mismo peso en el Senado. Es decir, había hace años 2 senadores por estado. Teníamos todos los estados el mismo peso. Después se amplía y hay las plurinominales. Entonces se pierde pues esa representación federalista en el Senado. ¿Por qué no disminuir y que sean 3 por estado, 2 de mayoría y 1 de representación proporcional? Yo aplaudo que se abra esta oportunidad de discutir, porque entonces tendrán que escucharse también propuestas como esta de la disminución de la Cámara de Diputados y Senadores, y que además de la de senadores tenga esa representación de los estados, donde en el Senado todos tienen el mismo peso y en la Cámara de Diputados la representación de la población, de los electores, de los ciudadanos. Claudia Guerrero. Presidente, para consultarle sobre este mismo pliego petitorio que leyó ayer Cecilia en el Zócalo, están pidiendo un plazo de 60 días al Congreso para que se apruebe la reforma política. Yo quisiera saber si el PRI está dispuesto a aceptar ese plazo. Segundo, insistirle, Peña dice que se tiene que cambiar la reforma política, Beltrones la defiende en sus términos. ¿Qué van a hacer para resolver las diferencias? Yo platiqué con los dos. La posición que se tiene es que ahí está la reforma, que se presenta para poderla discutir, para poderla enriquecer, como con este planteamiento que acabo de hacer hace unos minutos, y que se pueda enriquecer la reforma política. Y el licenciado Peña, en la misma reunión estuvimos los tres, el licenciado Peña opina, es decir, es una muy buena reforma, que hay que fortalecer esta reforma con algunas propuestas como las que se presentan en este momento y otras más que se estarán discutiendo, que yo la pongo en la mesa para discusión, para análisis, para reflexión, para que se diga, bueno, si se acepta y luego cuándo iniciaría su operación en caso de que se aceptara. Pero los dos coinciden en que tiene que ser la reforma política, como también coincidimos todos en el partido que tenemos que generar las grandes reformas para resolver este tipo de problemas, ¿sí? El problema de pobreza, el problema de marginación, el problema educativo, el problema de desempleo, que son temas muy serios que están ahí presentes y que muchos forman parte del origen de los problemas que estamos viviendo de otro tipo. ¿Aceptarían el plazo de los 60 días? Se tiene que revisar en el Congreso, ¿no? Yo lo veo como una inquietud ciudadana que se tiene que escuchar y atender, ¿no? Y por último, consultarle, ellos sostienen que no solamente el régimen panista ha sido responsable de esta crisis de violencia y de inseguridad, dicen que también el PRI, textualmente dijo Cecilia, la mierda la crearon ellos, refiriéndose al PRI. Entonces yo quiero saber si ustedes se sienten corresponsables de esta crisis de violencia y de inseguridad que vive el país. Yo le puedo hablar de este PRI que dirijo, que es un PRI que tiene claridad hacia dónde tenemos que ir, a terminar otro tipo de crímenes que existen y que han quedado en la mesa a un lado, como es el crimen social, como es el tema de pobreza, que cada vez se agrava más, como son estos rezagos educativos, y este PRI que yo dirijo tiene la vista puesta y clara en que tenemos que resolver problemas de fondo como estos, que si bien no están a la vista de todos como son los asesinatos y el problema de seguridad, sí existe un problema de millones de mexicanos que se encuentran anclados y no pueden salir adelante por falta de oportunidades. Gerardo Martínez. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Dos cuestiones. Volviendo un poco a lo de que dice Cecilia este fin de semana, él hace responsable a los partidos políticos de, digamos, de lo que está sucediendo en el país, principalmente en lo que es la violencia. Y por otro lado, preguntarle, este fin de semana en el PRD, tanto en el PRD, PT y Convergencia, se ha hecho la propuesta
de sacar un candidato entre lo que es Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera saber su opinión acerca de esto, cómo lo ven desde el PRI, este método de selección para rumbo al 2012. Bueno, en la expresión del señor Sicilia, primero merece todo el respeto nuestro y abre la oportunidad, insisto, si así lo vemos, de poder llegar a un gran acuerdo, todas las fuerzas políticas, hacerlo con el presidente de la República, dejar a un lado las riñas políticas, ver un tema que es tan serio y buscar rápidamente el ponernos de acuerdo para llegar a una solución. Yo pondría en la mesa también estos temas, ¿no? Que no son menores, que son grandes problemas, el educativo, el de pobreza, los pondría en la mesa. Y en cuanto a la selección del PRD, es un asunto de ellos. Nosotros estaremos entrando el año en enero, teniendo enero, febrero, teniendo ya registrado a quienes vayan a ser nuestros precandidatos o nuestro precandidato, pero será entrando el año. En diciembre estaremos revisando qué método de selección y en enero, febrero tendremos ya el registro. Lo del PRD es asunto del PRD. Ciro Pérez. Presidente, buenos días. Descontando el crecimiento poblacional, usted tiene las cifras de en qué estado se encontraba la educación media en el último trimestre de Cedillo. Y bueno, me interesa saber por qué la reticencia de ver un poco para atrás. ¿No? Finalmente son apenas 10 años, no es mucho el tiempo. Una miradita para atrás para ver cómo estaba la situación con el PRI en educación, en cuestiones de seguridad. Y finalmente, el PRI estaría por aprobar, no por discutir, porque eso ya se ha discutido, perdón, por aprobar una figura como la de revocación de mandato. Usted ha hablado continuamente de la rendición de cuentas, de que, bueno, que hay que ser eficientes, en fin. ¿El PRI estaría por discutirla nada más o por aprobarla? Por supuesto que vemos el avance que ha habido histórico. Se puede decir, cuando toman los gobiernos priistas el problema del analfabetismo, pues era 80% de analfabetas, ¿no? Y se logró todo esa, en la historia del gobierno priista se logró, bueno, infraestructura educativa y los avances educativos que están presentes. Se puede decir que en el 90 eran más de 31 millones de mexicanos en rezago educativo, y te puedo decir que ahora hay más de 31 millones de mexicanos en rezago educativo. Es decir, que proporcionalmente es menos por la población, bueno, pero hay 31 millones de mexicanos en rezago educativo, para hablar de cifras así concretas. En 1990, dato del INEGI, en 1990 eran 31 millones de infracción, y ahora son 31 millones 900.000, un poquito más ahora, aunque proporcionalmente es inferior. Ha habido avances importantes en la disminución del rezago educativo. No decimos, Ciro, que no se esté disminuyendo el rezago educativo, decimos que hay un problema ahí que tiene una solución rápida. Si disminuimos nosotros el gasto corriente que se ha incrementado. Entonces, si se han logrado avanzar en la disminución del rezago educativo, sí, claro, hay una gran fuerza de los estados que organizados y trabajando han logrado disminuirlo, como también han ampliado la cobertura. Cuando se dice que se han abierto cientos de preparatorias, se omite decir que se ha hecho con los estados, ¿verdad? No son preparatorias federales, se han hecho de manera mixta. Originalmente eran así, pero después se modificó para involucrar presupuestalmente a los estados. Y nosotros estamos de acuerdo en poder revisar la reforma y llegar no solamente a revisarla, sino a acordarla con la revocación y con muchas cosas más que tienen que considerarse, como ese tema de la disminución, ¿no? Que yo quisiera también que fuera escuchado, ¿no? Porque forma parte de una serie de expresiones ciudadanas que nos han hecho llegar esa inquietud a nosotros. Manuel Velázquez. Presidente, buenos días. Yo le quiero preguntar también, ayer el señor Sicilia les pide a los partidos políticos que se transformen o hagan algunos cambios, porque pues si no las consecuencias van a darse en los próximos comicios del 2012, podría haber hasta una rebelión, él llama así. Y ayer el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, llama a todos ya que calmen su efervescencia para los comicios del 2012. Y aprovechando que aquí está el exgobernador de Tamaulipas, ¿ya se estaría integrando al equipo? A ver, coincido con el señor Peña, es detener la marcha, sentarnos, que es lo que he estado comentando ahorita, sentarnos con el señor presidente, llegar a un gran acuerdo los partidos políticos, atender este gran llamado de atención que se hace y asumir que es necesario poner en la mesa para su solución los grandes problemas del país, que uno de ellos es el tema de seguridad, otros más el tema de pobreza y educativo, pero el tema de seguridad, que es el que de manera urgente se pone en la mesa.
Y en el caso de el exgobernador Eugenio Hernández Flores, se incorporará sí efectivamente al Comité Nacional, como también el exgobernador Jesús Aguilar, que está por aquí, y Heriberto también, que está por aquí. Por eso ya se va incrementando cada vez más la mesa, que aquí nos acompaña la secretaria general y el secretario de organización del partido, pero se va incrementando pues esta mesa con miembros que tienen experiencia y conocimiento sobre temas del país. Respecto a la transformación de los partidos. Sí, es importante, insisto, primero, llegar a un gran acuerdo y poner en la mesa cuáles son los temas más importantes. A ver, yo quisiera decir algo con toda claridad. Estos problemas que he ido poniendo en la mesa, que de entrada hace un mes desataron inquietudes y críticas y hasta enfrentamiento con algunos funcionarios del gobierno federal, no tienen como objetivo llegar a ese tipo de enfrentamientos. Se trata de poner en la mesa cuáles son los problemas que se tienen en el país para buscar su solución. Después de esto, en una segunda etapa dijeron, bueno, pero presentan problemas y no soluciones. Bueno, ya estamos presentando las soluciones, pero concretas además, ¿no? Es decir, cuánto necesitamos y de dónde lo tomamos el recurso. Tienen ese objetivo, el poder poner primero, lo dijo el presidente, primero la patria y luego los partidos. Bueno, atendamos esa invitación que hace el presidente y en función de eso ponemos primero los problemas que tiene el país para atenderlos juntos, sin riñas, sin problemas. Se puede ver al pasado y veremos también una serie de logros y del México que tenemos en infraestructura y en educación que también se debe al pasado. No se trata de ver no esto como un espacio para estar peleando, sino como un área para estar resolviendo, ¿no? Laura Alanís. Hola señor, buenos días. Tengo dos preguntas para usted. La primera es, ¿qué responde usted a la frase de Javier Sicilia, no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas? ¿El PRI va a limpiar sus filas en dado caso? La segunda pregunta, ¿qué propone usted personalmente como dirigente del Revolucionario Institucional a favor de que se renueve el tejido social, más allá de lo que usted ha reiterado, más allá de este acuerdo nacional de sentarse con el presidente Calderón? Usted personalmente, usted como titular de todo un partido, ¿qué propone personalmente a favor de la ciudadanía? Gracias. Sí, gracias a usted. Diría yo, primero, este llamado de atención de la limpia, pues es un esfuerzo que se hace con el área de seguridad para estar revisando pues el trabajo de cada uno de los gobiernos de acuerdo a su militancia, pero yo coincido con eso, que se tiene que revisar. ¿Qué propongo yo? El poder, ¿por qué llegar a ese acuerdo nacional? Porque es el momento de tener la marcha de esta dinámica que llevamos en los partidos políticos y el gobierno federal también, de estar buscando dónde está el problema, si en los municipios, en los estados, en el gobierno federal, que lleguemos a un gran acuerdo, donde para resolverlo, me parece que no se va a resolver, solamente tocamos el tema de seguridad, cuántos policías más, cuánto equipamiento más, cuántos militares más, si no tocamos los temas de fondo, perdón, pero es que mi propuesta es muy clara, toquemos el tema de pobreza y resolvamos el tema de pobreza, el problema de educación, el problema de desempleo, y vamos a ver cómo sí se logra disminuir el problema de seguridad. Si esos temas quedan fuera del acuerdo, fuera del esfuerzo que hagamos presupuestal para resolverlos, no se va a resolver el problema de seguridad, ¿eh? O sea, va a haber más balazos, va a haber más policías, va a haber más enfrentamientos, pero el problema no se va a resolver. Muchos de estos jóvenes que están en el crimen organizado encontraron esa puerta y esa salida. Seguramente si hubieran tenido la oportunidad de estudiar y la oportunidad de empleo, no estarían participando en el crimen organizado. Se ha ido orillando a millones de jóvenes a eso. Un país donde la mitad de los mexicanos viven en pobreza, donde 20 millones viven en extrema pobreza. Entonces no se va a resolver el problema. Mi propuesta es muy clara. Vamos a resolver los problemas de pobreza, el rezago educativo, el problema del desempleo, y a partir de ahí veremos cómo se transforma el país. Si no, no se va a resolver. Va a haber, insisto, mejores estrategias sí, más armas sí, más balazos sí, más enfrentamientos y más muertos, pero no mayor solución de fondo al problema si no tocamos estos temas. Pero limpiar a la interna del PRI, posibles actos de corrupción como en todos los partidos se han evidenciado. No, pues que se revise a todos los quienes son servidores públicos y tienen en el área, ¿no? Y si hay algún problema que se señale, se corrija y se castigue, ¿no? Quisiera decirles algo, ahora que hablamos de reformas y de propuestas, Baltasar Hinojosa hizo una propuesta de la obligatoriedad de la educación media que está en el Senado, que es algo también que buscaríamos nosotros que pueda ser aprobado, ¿no? Joaquín Muñoz.
Entonces se pierde pues esa representación federalista en el Senado. ¿Por qué no disminuir y que sean 3 por estado, 2 de mayoría y 1 de representación proporcional? Yo aplaudo que se abra esta oportunidad de discutir, porque entonces tendrán que escucharse también propuestas como esta de la disminución de la Cámara de Diputados y Senadores, y que además de la de senadores tenga esa representación de diferentes fuerzas, que se hace por la vía institucional esa expresión, y estoy de acuerdo. Pero son 500 diputados. ¿Qué no es acaso ahorita en esta democracia que vivimos la oportunidad para poder redistribuir estas expresiones de los estados, donde en el Senado todos tienen el mismo peso y en la Cámara de Diputados la representación de la población, de los electores, de los ciudadanos? Claudia Guerrero. Presidente, para consultarle sobre esta misma, sobre este mismo pliego petitorio que leyó ayer Cecilia en el Zócalo, están pidiendo un plazo de 60... En plurinominales, de disminuir, es decir, ¿por qué 500 y no 400? A la hora de poner en la mesa una reforma política es la oportunidad de todos opinar. ¿Por qué 500 diputados y no 400? Hay una posición que dice, bueno, que nada más sean los 300 que ganen la elección. Bueno, demos este espacio, en este primer paso, a quienes tienen la representación proporcional. Pero ¿por qué 500 y no 400? O bien en el Senado tiene la representación de este pacto federal, de que todos los estados, es el origen, tendrían el mismo peso en el Senado. Es decir, había hace años 2 senadores por estado. Teníamos todos los estados el mismo peso. Después se amplía y hay las plurinominales.